Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega. Hablemos de la semana 5 en la NFL, los resultados que se dieron. Ya lo sabe, las vías de comunicación en @Pablo Viruega, en Twitter, en Instagram, en Facebook, la página pública facebook.com/Pablo Viruega y el correo electrónico info@pabloviruega.com. Los Steelers ganaron ante el conjunto de los Falcons, mientras que Kansas City mantiene el invicto. Superó al equipo de Jacksonville. Los Rams sufrieron para ganarle a Seattle y también los Cowboys. Bueno, pues el equipo de los Cowboys perdió en tiempo extra. Hablaremos de la decisión polémica. Para eso tenemos como invitado a Ibis Aburto, gran periodista, muchos años cubriendo el fútbol americano y el deporte amateur. Y también vamos a hablar, porque ustedes lo pidieron, del tema de la ONEFA y de la CONADEIP, el fútbol americano en México, que este fin de semana también tuvo resultados muy interesantes. La victoria del TEC de Monterrey sobre los campeones en la CONADEIP, el TEC Toluca 3-0, y la victoria de los Burros Blancos del Politécnico ante los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De eso estaremos hablando también como invitado Arturo Carlos, otro gran periodista que ha seguido muy de cerca durante muchos años ya el fútbol americano de México y también lo hace ahora en la NFL, específicamente con los Steelers. Sin más, iniciamos Viruega Podcast. Pues como lo había adelantado, aquí está en el Viruega Podcast un gran amigo, también gran periodista, ya mucho tiempo cubriendo la fuente del fútbol americano y del deporte amateur en México. Lo hizo por muchos años en el diario Reforma y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos en México. Un gran amigo que ahora también pues trabaja como editor en la página de ESPN, así que es un gran conocedor del fútbol americano en la NFL y varios Super Bowls tuvimos la oportunidad de convivir. Ibis Aburto, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de podcast. ¿Cómo andas, Ibis? Hola, Pablo, pues muy bien. Oye, después de tanta flor, pues ya me voy, muchas gracias. No, pues es honor a quien honor merece, Ibis. ¿Cuántos años estuviste trabajando en el Reforma? Porque fueron muchos en Grupo Reforma. Sí, fueron bastantes aquí en el periódico Reforma, de Grupo Reforma, obviamente. 14 años, del año 2000 al 2014. Ya después para aventurarnos en otros lugares, pero sí fue prácticamente toda una vida ya. Sí, 14 años y varios Super Bowls. La verdad yo no recuerdo cuántos, pero fueron varios Super Bowls los que tuvimos la oportunidad de coincidir con un grupo, la verdad, pues muy ameno, donde todos nos llevamos y nos seguimos llevando muy bien. Algunos de ellos pues siguen asistiendo a los Super Bowls con diferentes medios, pero fueron varios Super Bowls los que tuvimos la oportunidad de coincidir, Ibis. Así es. A mí en Grupo Reforma me tocó ir a 8 supertazones. Ahí nos vimos en todos, ahí estuvimos conviviendo, obviamente en medida de lo posible por, pues ya sabes, ¿no? Las actividades de unos, los trabajos desgastantes de otros, el Tapa, que me acuerdo que ya a las 12 del día estaba libre, pues ya nomás se dedicaba ahí a pasear, a saludar a todo el mundo ahí en el centro de prensa, pero nada, todo muy ameno, la verdad. Sí, durante muchos años estuvimos ahí, como bien lo comentas, conviviendo, echando relajo, analizando, platicando de mil cosas, pero y como dices, un grupo de reporteros y de amigos que pues han tomado caminos distintos, pero pues bien o mal, gracias a redes sociales y pues toda esta tecnología que ya conocemos, pues seguimos en contacto y seguimos pues pujando porque el fútbol americano, tanto la NFL como el nacional, pues encuentran espacios en sus respectivas trincheras, ¿no? Efectivamente, Ibis, porque también coincidíamos en varios partidos de la ONEFA, y bueno, pues de la ONEFA, porque en ese entonces no había CONADEIP, pero coincidíamos ahí en los campos de fútbol americano, y la verdad siempre un gusto y un placer el convivir, y una fortuna el estar contigo en todos esos eventos. No se me olvida para nada, sobre todo el Super Bowl de Denver, las cosas que hacías allá en Windsor, en Canadá. Pero bueno, ya habrá tema después para platicar de eso, porque vale la pena hablar, Ibis, vale la pena hablar de lo que ocurrió el lunes por la noche. La verdad, fuimos testigos de algo que pues quedará grabado en la historia del fútbol americano. No sabremos quién sea el siguiente,
pero lo que sí sabemos es que nos ha tocado ver a un Peyton Manning que rompió un récord, a Brett Favre que lo rompió, y ahora le toca el turno a Drew Brees en un momento muy especial, en una jugada de anotación. Creo que no puede haber un mejor escenario el lunes por la noche en el Superdome, con un pase de anotación, con su familia a un lado en la banda. O sea, todo lo preparan casi como si estuviera perfectamente bien diseñado, y es un ambiente y es un momento espectacular. Pero más allá de eso es el legado que nos deja Drew Brees, Ibis. ¿Qué legado nos deja? ¿Qué ejemplo nos deja? Porque no solamente son los números y los números, hay algo más en la carrera de Drew Brees, ¿no? Sí, mira, antes de darte la respuesta, solamente diré una cosa. Lo que sucede en Detroit y lo que sucede en Windsor, Canadá, se quedan en Detroit y en Windsor, Canadá. Y bueno, ya para responder y entrar en materia, lo que nos deja, en mi opinión, y yo creo que tú vas a estar muy de acuerdo con ello después de haber leído algunos de tus tweets después de lo que hizo Drew Brees ayer. Me parece que el legado, más allá de lo buen jugador que es la humildad que tiene como persona y que obviamente se traduce en su accionar en el campo. ¿Por qué lo digo? Porque las acciones dicen mucho más que las palabras, y Drew Brees, las palabras de Drew Brees también hacen mucho ruido, en el buen sentido, pero lo que hizo después del pase de touchdown con el que rebasa a Peyton Manning y se convierte en el quarterback con más yardas en la historia de la NFL por aire, dice mucho de lo que es Drew Brees como persona y como compañero y líder de vestidor. Van, lo felicitan y él habla en plural siempre, y lo primero que dice es, en inglés le dice I love you man al liniero defensivo que lo felicita, y no dice gracias, no dice, vaya, no lo toma como una felicitación, sino que simplemente le agradece a un miembro de su línea ofensiva, que son los que podríamos decir entre comillas dan la vida por los quarterbacks. Le agradece a él y luego le agradece a todo el equipo. Entonces esa humildad me parece que, así como Peyton Manning pasa la historia como un quarterback prolífico, pero de mucho carisma, bueno, por el otro lado Drew Brees lo hace de la misma forma, pero como un ser humano incomparable, y de esos deportistas ejemplares que en verdad pues dejan huella durante su paso en X deporte, en este caso el fútbol americano, y se convierten en un ejemplo a seguir para futuras generaciones. Sí, y sobre todo en unas generaciones, más allá de citar a las generaciones, lo quiero englobar un poquito más, en una sociedad donde hoy en día vemos, específicamente en el deporte, ya no nos vayamos a otros ámbitos, pero en el deporte, donde hoy vemos la codicia, la avaricia, la envidia, el preocuparse por sí mismo, el sobresalir de manera personal por encima de cualquier otra cosa, el dejar a un lado el sacrificio, la dedicación, el que todo sea tan rápido, tan fácil, tan sencillo y a la mano, y ejemplos hay muchos, además de los abusos a la autoridad, los abusos a la mujer, los abusos a cualquier tipo de persona por la prepotencia que se tiene de ganar millones de dólares. Vemos a un hombre que lo ha ganado todo, que tiene los récords que él quisiera tener, y que nos muestra esa sencillez y sobre todo ese reconocimiento al equipo. Hablabas de algo muy importante, Ibis, cómo se refiere siempre a nosotros. Hubo una entrevista que le hizo Jason Witten, comentarista de ESPN, en el lunes por la noche, y que le estuvieron pasando constantemente previo al partido. Y son entrevistas muy interesantes porque más allá de un entrevistador es un exjugador entrevistando a un jugador en activo, ¿no? Y entonces, como se pueden dar muy buenas cosas, como no, pero generalmente te dan buenas cosas. Y en todo momento Drew Brees se menciona esto. Es que nosotros como equipo logramos esto, y es que nosotros, hablando siempre en plural y dándole lugar a eso. Otra de las cosas que me llama y me gusta mucho es la capacidad que tuvo Ibis de sobreponerse a la adversidad, porque él llega en el 2001 a la NFL
después de haber pasado toda una primera ronda. En la primera ronda solamente seleccionaron a Michael Vick como la primera global en ese 2001. Uh-huh. Miami lo deja pasar en la 26, en la 33 lo toma el equipo de los Chargers, pero esa adversidad la viene sobrepasando desde su época como preparatoriano o en high school, cuando sufre una lesión de ligamento cruzado. En Purdue pues es el único que le da beca, los lleva al Rose Bowl, no han vuelto a regresar al Tazón de las Rosas los de Purdue, aunque lo perdieron, pero luego lo que le pasa en San Diego, ¿no, Ibis? Pierde la titularidad y se tiene que ir a la agencia libre. No, y aparte se va a la agencia libre con una dislocación de hombro, o si no mal recuerdo, una fractura de clavícula, que ya prácticamente lo daban por muerto en su carrera. Y mencionabas a los Delfines, a los Miami Dolphins, que lo dejan pasar en el draft, y en ese momento también pierden la oportunidad de tenerlo en su equipo, porque consideraron que ya no tenía más que dar. Esa imagen de Drew Brees dejando su último partido con San Diego con el hombro pues mal, ¿no? O sea, de hecho, si varios de nuestros amigos han de recordar que Drew Brees sale del campo con el hombro o el brazo levantado porque simplemente no lo puede mover ya más. Entonces, esta es la imagen que deja en San Diego y la imagen con la que se quedan prácticamente 30 equipos más de la liga, ¿no? Y en ese momento los Santos de Nueva Orleans son los que confían y apuestan en él. Y bueno, lo que Drew Brees ha hecho dentro y fuera del campo ha pagado esa confianza con creces y obviamente pues ha desquitado mucho más insisto, en el buen sentido de la palabra, por lo buen ser humano que es, que eso viene desde casa, como lo comentas, o sea, viene con unas bases de valores y de educación firme, y toda la adversidad que ha enfrentado todavía lo ha hecho ser una mejor persona de lo que ya podríamos haber pensado iba a ser con esos valores, ¿no? Efectivamente, y esa adversidad no solamente la tuvo que llevar en la agencia libre cuando él estaba en plena rehabilitación y se entera que los Chargers van a ir por un quarterback. Ellos, en ese entonces San Diego, en el 2004, tenía la primera selección global del draft y había fuertes rumores de que iban a ir por un quarterback porque la generación de quarterbacks tenía tres grandes quarterbacks: Philip Rivers, Eli Manning y Ben Roethlisberger. Al final, los Chargers seleccionan en la primera global a Eli Manning, que nunca se viste de Charger, y es cambiado por una cuarta selección que le pertenece precisamente a San Diego. Y entonces el equipo de los Giants selecciona a Philip Rivers y hacen el cambio precisamente para que Philip Rivers vaya a San Diego. Y sabía entonces Drew Brees que sus días estaban más que contados ahí en San Diego. En San Diego pierde además la titularidad con Doug Flurry, y luego pues viene toda esta reconstrucción no solamente de su hombro, sino de su carrera, con un equipo y una franquicia que vivía una reconstrucción de ciudad tras el huracán Katrina. Una historia bien interesante y que creo que tiene un colofón muy pues la verdad muy bonito, muy emotivo este lunes por la noche, y lo que le falta todavía por escribir a Drew Brees, porque creo que todavía tiene al menos para entregarnos un par de campañas en la NFL. Sí, sin problema, y es lo que te iba a comentar, o sea, este récord de por sí, que obviamente no es que pareciera inalcanzable por muchos factores, ¿no? Que pues ahorita todos los sistemas ofensivos prácticamente predican con el juego aéreo, las reglas que benefician mucho a los receptores y también a los quarterbacks, muy polémicas, sobre todo en estos 2 últimos años. Bueno, pues todo apunta a que los quarterbacks van a seguir lanzando quizá todavía más en las próximas temporadas, pero eso implica también que Drew Brees va a seguir lanzando igual y quizás hasta mejor por el tiempo que le queda al buen nivel de desempeño que ha mostrado hasta ahora. Entonces, de hecho, saber hasta qué punto vaya a dejar este récord, que probablemente le dure un poco más de lo que le duró a Peyton Manning, pero de que se va a romper algún día y pronto, entre comillas, así será. Pero la calidad con la que logra este récord es lo que, como bien mencionas, llama la atención, ¿no? Porque lo ha hecho con problemas que ni Peyton Manning los enfrentó, pero hasta el final ya de su carrera con aquellas operaciones en el cuello,
pero Brett Favre lo logró con una carrera prácticamente intacta hasta que pues, sabemos que su racha de juegos como titular se acabó en Minnesota ya obviamente ya por cuestiones de veteranía y que ya el cuerpo no aguantaba igual que antes, pero su carrera como quarterback prácticamente la tuvo intacta y logró esa marca pues con mucha consistencia. En este caso Drew Brees tuvo problemas desde digamos las primeras etapas de su carrera, se ha sobrepuesto a todo esto y pues ya obviamente tiene un lugar. Bueno, si ya sabemos que va a llegar al Salón de la Fama, bueno, ahora hay que buscarle un lugar todavía preponderante a Drew Brees para ahí dentro del recinto, porque todo lo que hemos platicado pues simplemente le da un estatus todavía un poco más alto que otras figuras que ya están allá adentro, ¿no? De acuerdo, sin lugar a dudas. Y pues habrá que ir pensando también cuando se hacen esas calificaciones de los 10 mejores de la historia, de los famosos rankings, esto y lo otro, que pues son injustos por el tema de las épocas. Bueno, pues el nombre de Drew Brees tiene que estar ahí definitivamente, porque cumple con todos los requisitos que muchas veces ponen, que en unas pueden o no estar de acuerdo, pero bueno, al menos ya fue campeón de Super Bowl, ganador ha ido al Pro Bowl, tiene el récord de más yardas, va a meterse al club de los 500 pases de anotación, en fin, cumple con todo eso. Pero bueno, sí, dime. Una parte más, Pablo, rápidamente. Hay también otro aspecto importante y todo lo que hemos platicado se resume en lo siguiente. Ayer alguien me decía en Twitter que Drew Brees es uno más de esos quarterbacks que nada más pone muchos números y que a los Santos de Nueva Orleans se les va a recordar más por ser un equipo mediocre y por el famoso Bounty Gate, ¿recuerdas? Aquellas recompensas por lastimar a rivales ofensivos. Todo lo que ha hecho Drew Brees, y en esto sí lo puedo afirmar, yo no soy mucho de hablar yo en ese sentido de los jugadores así, pero gracias a Drew Brees, me parece que los Santos de Nueva Orleans también han podido superar todos esos problemas, tanto de mediocridad de la franquicia, que sí lo fue durante muchas décadas, como este asunto tan lamentable de las recompensas por lastimar a rivales. Gracias a Drew Brees y a todo lo que ha logrado, nadie o muy pocas personas tienen como primera referencia estos escándalos con los Santos, y es gracias a la humildad y trabajo de Drew Brees. Sí, de acuerdo. Cuando tú le quieres encontrar cosas negativas a algo, se lo vas a encontrar. Se lo vas a encontrar hasta el más purista que hay en este mundo. Lo que yo veo con los Santos y con Drew Brees es que, por eso hacía la referencia, él llegó a restaurar un equipo que él llegó a restaurar una ciudad con un equipo que además había sido pues históricamente mediocre. Tuvo algunos años ahí de postemporada con Jim Mora, pero fuera de Drew Brees, ¿qué otro gran quarterback han tenido el equipo de los Santos? El papá de Peyton Manning y de Eli Manning, Archie Manning. Y él sí no tenía opción de agencia libre, no tenía opción de sistemas de juego como los hay ahora, de protección a los quarterbacks, de protección a los receptores abiertos. Se jugaba en otra época y él era un grandísimo quarterback. Lo que pasa es que pues fue seleccionado por un equipo que pues perdía. Pero yo creo que tiene gran mérito lo que ha hecho, sin duda, Drew Brees. Y yo tampoco soy de la idea de calificar a un jugador por los títulos que ha ganado. Y yo sé que es uno de los primeros requisitos que le piden a todo quarterback, ¿sí? Pero pues Drew Brees, ¿qué más se le puede pedir? Ya ganó uno. Hay otros quarterbacks que no han podido ganar y no depende nada más de un jugador, sino que depende de todo un equipo a su alrededor para poder ser campeón. Pero bueno, uno de los que ha tenido problemas, mi querido Ibis, es precisamente el equipo de los Cowboys. Y está lejos de ganar un Super Bowl. Hablando de Super Bowls, sí está muy lejos, creo, al menos en el presente. ¿Qué ocurre con los Cowboys? A ver, pierden el partido en tiempo extra, lo pierden ante un equipo de los Texans que venía de ganar un solo encuentro en tiempo extra, pero la gran polémica que se generó y que se ha generado a lo largo de estos días, Ibis, y sobre todo por las declaraciones del dueño, Jerry Jones, que no le gusta hablar, ¿verdad? Es
Cuarta oportunidad y una, en la yarda 42 de los Texans, en tiempo extra, y decide Jason Garrett patear de despeje. ¿Qué está ocurriendo con los Cowboys? O sea, problemas a la ofensiva, mal llamado de jugadas, no tienen receptores, no hay talento, la defensa, este equipo parece que no tiene como que rumbo y vuelve a entrar en la polémica del entrenador. La verdad, yo creo que lo comentaste ahorita entre tantos puntos, pero lo que engloba la problemática en Dallas, yo creo que es que no tienen talento suficiente para buscar lugar en playoffs. Podrán tener quizá talento necesario para recomponer la temporada y por ahí terminar con marca de, pues no sé, 7-9, quizá 8-8, pero ya para buscar un boleto a playoffs lo veo bastante complicado, porque no tienen en global el talento jugadores, como se dice en inglés, los famosos playmakers, no hay, más allá de Dak Prescott y Ezekiel Elliott, y Prescott con irregularidad, pues tampoco como que encaja muy a fuerza en ese término, ¿no?, de playmaker. Pero, pues, ¿quién más pudieras poner ahí como un jugador que marque la diferencia? Paul Beasley no ha dado el ancho que se esperaba de él, por lo menos en los primeros juegos de la temporada, ¿no? Era catalogado como el receptor en el que más podrían basar, o su receptor primario, después de la salida de Dez Bryant, y la verdad es que no se ha visto pues como el jugador que te defina en situaciones de presión, o simplemente con regularidad. Y darle tanto el balón a Ezekiel Elliott, pues obviamente es un arma de dos filos, porque te puedes hacer muy predecible, y aparte pues corres el riesgo de que se lesione, y salió un poco golpeado del partido contra Houston y ya venía lastimado del juego contra Detroit. Y bueno, la defensiva en general, pues los Vaqueros nunca han sido muy eficientes, sobre todo en el perímetro, desde hace varios años. Entonces, por ese lado no me sorprende. El asunto es del lado ofensivo, y en general insisto que no hay mucho talento, y aparte la lesión del centro Travis Frederick, que no termina de recuperarse, como les ha pesado también, sobre todo a Prescott, que corre, o más bien ha tenido mucha más presión de la que tuvo los 2 años pasados, y se nota, ¿no?, con malas decisiones, malos pases. Vaya, no es el mismo Dak Prescott de su primera temporada, ya lo conocen más, pero las lesiones obviamente tampoco le han ayudado a trabajar con calma. Sí, y sobre todo, pues, si no tiene las armas, si no tiene los receptores que tenía antes, pues es mucho más difícil. Bien dices, no hay un playmaker, no hay un jugador que le puedas dar el balón en una recepción y te pueda ganar yardas, o que le puedas mandar el balón y con la estatura, las manos, la presencia de Dez Bryant pueda hacer esa jugada, aunque Dez Bryant en los últimos años sí bajó su rendimiento, pero pues no dejaba de inquietar, no dejaba de ser una preocupación para la defensiva, como el mismo Jason Witten, y hoy en día creo que los Cowboys padecen de eso. En 4ª, ellos decidieron patear de despeje. La estadística indica, yo sé que a veces la estadística le podemos hacer caso o no le podemos hacer caso, como ustedes quieran, pero es una referencia. Del 2016 a la fecha, es decir, desde que llegaron Dak Prescott y Ezekiel Elliott al backfield de los Cowboys, desde que están juntos, este equipo de Dallas es el mejor conjunto en toda la NFL en conversiones de 4ª, no de cuarta oportunidad, de 4ª. Yo entiendo, Ibis, que muchos han de decir, bueno, en 4ª, pues toda la defensiva pensaría que le iban a dar el balón a Ezekiel Elliott. Y así fue. En 3rd y una jugada antes, le dieron el balón precisamente a Elliott. Yo lo que encuentro es, además de todo lo que de lo que decías, Ibis, es que le hace una falta de creatividad, de imaginación, de involucrar a jugadores, de utilizar a Elliott como un señuelo, de tratar de cambiar un poco el esquema. Yo me tocó narrar el partido del domingo por la noche, y todavía el lunes por la mañana revisé cada una de las primeras oportunidades que tuvo el equipo de los Cowboys. En 15 veces de 26 primeras oportunidades corrieron el balón. En 15 veces de primera oportunidad y 10
corrieron el balón, y casi todas bajo la misma formación, con dos receptores abiertos, una a la cerrada o doble a la cerrada. Es decir, no hay una gran variación de jugadas, es como que predecible lo que van a hacer, y pues eso al final, si tienes pocas armas para poder atacar y todavía eres predecible en tu ataque, pues es mucho más sencillo poder frenar el juego terrestre, ¿no? Sí, claro, te vas a encontrar de repente con situaciones de 3ª y 6, 3ª y 7, 3ª y 5, donde ya van a saber que vas a lanzar porque no te queda de otra, ¿no? Como bien me comentas, las estadísticas al final de cuentas ya a la hora de los partidos pues son esos, son números, pero no dejan de ser, como dices, referencia y también tendencias. Y si comentas, o más bien si Jason Garrett sabe, porque seguramente lo sabe, que su equipo es el mejor en conversiones de 4ª y 1 en cualquier parte del campo, y el hecho de que decidas mejor patear de despeje porque pues no sabes si la vas a convertir o no, ya también te habla de una falta de confianza en el equipo, dentro del equipo, y obviamente que se transmite de jugadores a coaches y de coaches a jugadores, que obviamente no le hace nada bien a este conjunto. Ahora, si tienes a Ezequiel Elliott atrás, a Dak Prescott ahí, pues como dices, algo de creatividad, tienes mucho campo para buscar hacer un rollout en el cual tu ala cerrada engañe, bloqueo y salga a la izquierda o a la derecha, el quarterback salga a alguno de esos dos lados y ahí lo encuentre, o de alguna manera si está marcado el ala cerrada, pues tenga espacio él para correr esa yarda, que como dicen, suele ser la más larga también, pero de alguna manera, como comentas, pues abre la formación, coloca a 3 receptores, coloca a 4, manda a Ezequiel Elliott en movimiento, haz algo, ¿no? Que también a la defensiva la haga reaccionar y no simplemente atacar, ¿no? Exactamente, efectivamente. Bueno, pues a ver qué le depara al equipo de los Cowboys. Creo que, como bien dices, están lejos de playoffs y sin mucho talento como para poder ganar esa división. Oye, hablemos Pero tienen estrella, Pablo, tienen estrella, porque esta división no se ve, está para cualquiera, literalmente. Sí, aunque de los 3 equipos de los 4 equipos en esa división, hay uno que todavía tiene mucho por mejorar, por el talento y por lo que nos mostró el año pasado, y por los jugadores que tiene, y lo sabemos, que es Filadelfia. Los otros 3, yo creo que más allá de lo que nos han mostrado, no creo que nos lleven a pensar que van a mejorar. Mira que no me quiero basar en lo que ocurrió ayer, porque ayer fue una paliza para Washington. Washington podría tener talento como para estar peleando un segundo puesto, los Giants, yo pensaba que los Gigantes al inicio de la temporada, con todo lo que hicieron, podrían hacer algo más, pero se ve que traen problemas internos. Se ve que hay problemas de vestidor. El coach tuvo que salir ayer a hablar y habló con Odell Beckham Jr., entonces creo que hay situaciones internas complicadas ahí. Y los Cowboys, pues por muy bien los vaqueros que se lleven todos, y por el dueño que quiera a todos y que sean todos muy amigos, y lleven la fiesta en paz en el vestidor, simplemente no tienen talento, no hay nada en el roster, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, oye, hablemos si te parece, de los Chiefs, que es pues el equipo que se mantiene invicto junto con los Rams. Los Chiefs tuvieron un partido complicado, partido contra Jacksonville. Se habló mucho de que la defensiva de Jacksonville podría frenar a los Chiefs. Mahomes se fue sin pase de anotación, aunque sí tuvo uno por tierra, pero surgió la defensiva de los Chiefs, una defensiva que había permitido la mayor cantidad de yardas en la NFL hasta esta jornada, y resulta que gracias a los errores o las irregularidades de Blake Bortles, pues sumó varios intercambios de balón. Sí, fíjate que ahí hay 2 puntos. Hablando de la defensiva de Kansas City, que en lo personal me parece mediocre, pero aprovecha lo que le dan, y en este caso, pues, Blake Bortles, que no es un portento de facultades, yo diría que es un quarterback cumplidor a secas, porque digo, también tiene su mérito lo que hizo él el año pasado con este equipo, aprovechar lo que tenía una gran defensiva y no cometer errores, pues también es mérito del quarterback, ¿no?
pero pues es Blake Bortles. Y en ese sentido, los Chiefs me parece que a la defensiva lograron quedarse con lo que él les dio, y ese es su mérito, y de alguna manera posicionar también a su ataque para poder hacer daño. Por el otro lado, la defensiva de los Jaguars, que no es nada mala, es muy rápida, es muy agresiva, y por lo mismo yo creo que también como que sobre reacciona en varias jugadas, y con equipos tan rápidos y ágiles y de mucha imaginación, a la inversa de los Cowboys, como lo son los Chiefs, pues obviamente se encuentran con algunos problemas, ¿no? Pero hicieron, digamos, una tarea media, reprobaron el examen contra Kansas City, pero no lograron que Patrick Mahomes les hiciera daño por aire en momentos clave. Fue sin anotación por primera vez Mahomes por aire, pero se conectó con Travis Kelce, se conectó en ocasiones con Tyreek Hill. El ataque terrestre les ayudó un poco también a los Chiefs para lograr darle cierta calma a Patrick Mahomes a la hora de lanzar, pero ya las defensivas rivales están encontrando la forma de apresurar a Mahomes. Ahora lo que deben hacer es la forma de contenerlo, porque Mahomes me recuerda mucho a Brett Favre en sus inicios, pues simplemente puede hacer magia fuera de la bolsa de protección. Qué bueno que lo apresuras, pero ahora conténlo, no lo dejes salir hacia las manos, porque aparte la fuerza que tiene en el brazo lo hace muy preciso, incluso lanzando sobre la carrera. Entonces, en ese aspecto me parece que Jacksonville hizo un buen trabajo, pero no logró culminarlo, evitando que lograra conectarse cuando salía de la bolsa. También es muy complicado para un perímetro que el quarterback salga de la bolsa y tener marcados, pues, ¿qué te gusta? 10 segundos más o menos a los receptores. Eso no lo va a hacer ni la defensiva de Chicago del 85 ni la de los Ravens en el 2000. O sea, simplemente debes encontrar la forma de no lograr que quarterbacks de esta talla pues tengan tanto tiempo corriendo, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ser un gran trabajo de los frontales, un gran trabajo de la defensiva, como Jacksonville quizá lo hizo en algún momento, pero también del otro lado del balón pues tiene que jugar bien el quarterback, y cometió muchos errores desafortunadamente Blake Bortles. Son dos equipos que están proyectados y yo creo estarán en la postemporada por la manera como han jugado, porque uno tiene una gran defensiva y el otro pues mientras se mantenga jugando a ese ritmo, que esa es la gran interrogante, ¿no, Ibis? Yo creo, esa es la gran interrogante, porque lo vimos precisamente el año pasado. Muchos dicen, bueno, es que era otro quarterback, de acuerdo, no era Mahomes, era Alex Smith, pero el año pasado el inicio de la campaña para Kansas City fue espectacular y luego se vino abajo, incluso llegó hasta por un momento pues estar en duda el liderato de la división. Acabaron metiéndose a la postemporada, pero en la primera semana quedaron fuera. Esa yo creo que es como que el gran obstáculo, no solamente para los Chiefs, sino hasta para el propio Andy Reid, ¿no? El llevar a este equipo y que juegue a este ritmo, o que mantenga este ritmo, o que sea exitoso en la postemporada. ¿Me dejas hacer un comercial? Sí, claro, por supuesto. No tenemos ningún patrocinador, así que pues ¿quién nos va a decir que no? Bueno, no, pero es un cebollazo, más bien. No, fíjate que de lo que comentan de los inicios invictos, en este caso de los Chiefs, y bueno, voy a incluir también a los Rams, que tienen marca obviamente de 5-0, que ya todo el mundo está deseando que lleguen invictos al juego acá en México. Un partido que para muchos era un partido intrascendente, miren lo que se está convirtiendo. Pero bueno, eso es tema para otro podcast, ¿eh? No, definitivo. Mira, escribí una nota que nuestros amigos pueden ver en espndeportes.com al respecto de lo que son los inicios de los equipos invictos que inician la temporada con marcas de 4-0 en adelante, y pues no tienen mucha suerte para lo que es ya la recta final y playoffs. Varios han llegado al Super Bowl, pero no quiere decir que un gran inicio te asegure ganarlo, obviamente, ¿no? Entonces, la premisa de este trabajo es, pues qué padre que es empezar una temporada invicto, ya sea con 4, 5, 7, 9 o hasta 10 ganados. Por ahí incluye a los Patriots del 2007 que pues llegaron al Super Bowl invictos y ya sabemos qué pasó, ¿no? Pero no es garantía de que te vaya a funcionar, de que vayas a llegar en buen ritmo a playoffs.
y aunque parezcan 16 semanas, poco tiempo, 16 juegos, una temporada regular de 17 semanas con el descanso para cada quien, la verdad es que son pocos, pero al mismo tiempo es un maratón, donde lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Entonces, en ese aspecto, tanto Chiefs como Rams, y en este caso Kansas City, que ha empezado con un ritmo muy vertiginoso, pero ya le están encontrando la forma, insisto, pues sí se deben de llevar las cosas con calma para poder buscar llegar al momento en un muy buen nivel, a la hora buena, ¿no? La hora cero, porque Kansas City es el equipo que más tiempo, o más veces, perdón, ha empezado invicto una campaña, ha sido de los últimos que pierden el invicto en varios desde el 2000, pero no les ha servido de nada. O sea, llegan y los eliminan a la primera de cambios. Entonces, ¿de qué te sirve un inicio de este nivel si no vas a recordarlo simplemente como una anécdota en tu historia? Exactamente. Y va a llegar un punto, y llega un punto en la temporada, al final de la misma, y en la postemporada, por supuesto, donde la defensiva cobra un valor muy importante. Y ahí Kansas City tiene su punto débil, a pesar de que dio un gran partido ahora contra Jacksonville. Seguramente nadie lo tenía en el fantasy, la defensiva de los Chiefs, pero fue más por los errores del contrario que por los aciertos. Ellos estuvieron ahí, hicieron lo suyo, sí, pero debe llegar un momento en el que paren, en el que detengan, en el que no dejen permitir que se acerque el contrario a la zona de anotación, y en ese aspecto pues esa es la gran interrogante que tienen los Chiefs. Ya veremos qué ocurre en el transcurso de la campaña. Por lo pronto pues se antoja un buen partido para el 19 de noviembre ahí en el Estadio Azteca, y ojalá que los dos, mira, sería formidable que llegaran invictos los dos, ¿verdad? Realmente veo difícil que pues lo hagan tan avanzada la temporada, pero pues hoy en día son los dos mejores equipos de la NFL, y eso va a sobresalir el 19 de noviembre en el Estadio Azteca. Ibis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? En redes sociales, en Twitter, muy sencillo, es @IbisAburto, mi nombre, Ibis con V, Aburto, y en Facebook igual, nada más, como Ibis Aburto. Ahí publicamos varias cosas, obviamente, de NFL, platicamos con Pablo, platicamos con el Papa, con Poncho Mancilla, para los famosos picks en el plan de juego, de ESPNdeportes.com, y obviamente hacemos comentarios de NFL, de lo que está en boga cada día, y pues bueno, también pues para todo, para echar relajo en buen plan, y pues para simplemente convivir como se trata de esto, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues entonces también escribes en la página de ESPNdeportes.com, en ESPN.com.mx, es la dirección en México, o la página de ESPN en español, en la sección de NFL. Ahí tienes varios artículos, Ibis Aburto, y ahí lo pueden estar leyendo, y por supuesto en las redes sociales. Ibis, pues te agradezco mucho estos minutos acá en el podcast, y ojalá que no sea la primera ocasión, y estaremos en contacto. Claro que sí, no, yo te agradezco a ti la invitación, Pablo. Ahora me toca a mí echarte flores. La verdad es que es muy agradable siempre platicar contigo, ya sea de forma seria, echando relajo, en Windsor, Canadá, en Detroit, ojalá en Atlanta se pueda este año, acá en la Ciudad de México el 19 de noviembre. La verdad es que siempre es muy grato platicar con los amigos, e insisto, te agradezco mucho la invitación. Ojalá nuestros amigos se hayan entretenido, y pues cualquier cosa, ahí estamos a la orden, amigos. Aquí estamos, seguramente este espacio no solamente es de Pablo Viruega, por azares del destino, no sé por qué se le puso Viruega Podcast, así se quedó, ¿verdad? Para tener un hashtag, pero la idea es tener, pues, no solamente amigos, sino gente que se ha dedicado al fútbol americano, que lo ha seguido, y que hoy en día experimentamos otros medios, como es el podcast, como son las redes sociales, y que no necesitamos de una frecuencia, no necesitamos de un canal de televisión, no necesitamos de un periódico, de una revista para poder expresar nuestros puntos de vista, y ojalá que les sean del agrado, como bien dices, al público. Así que esto está abierto para ti, Ibis, y para todos los que pues nos hemos dedicado a esto por mucho tiempo, y más adelante pues vendrán obviamente más compañeros que hemos estado metidos en esto, ¿no? Que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol americano. A que así sea, Pablo, ya sabes, la mejor de las suertes, y como siempre, un placer, insisto. Igualmente, Ibis Aburto, @Ibis Aburto, y también en Facebook. Muchas gracias, y estaremos en contacto, Ibis. Un abrazo. ¿Sí? Un abrazo a todos. Sí, pues continuamos aquí en este episodio de Viruega Podcast, y le agradecemos mucho ahora la invitación
a Arturo Carlos, también un colega en México, ya por muchos años en máximoavance.com, ha sido un ferviente impulsor y pues un gran promotor, si lo puedo llamar de esa manera, o periodista, porque realmente por su cuenta él se ha encargado de promover al fútbol americano en sus páginas de internet, en sus sitios de redes sociales. Arturo, pues te saludo con mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo, un gusto otra vez estar acá contigo y un honor ser parte del podcast de Pablo Viruega. Oye, Arturo, a ver, antes que otra cosa, te lo agradezco, Arturo, antes que otra cosa, ¿dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver? Porque pues eres de estos pues no quiero decir nueva generación, pero que te has acoplado muy bien a todo lo que es el internet. Tienes tu propia página, máximoavance.com, con una gran difusión del fútbol americano. No quiero englobarte como un promotor del fútbol americano porque no es así, sino eres un periodista, pero que ha sabido hacer las cosas por su propia cuenta. Esa es la verdad. Máximoavance.com, ¿y dónde más, Arturo? Sí, fíjate que lo arrancamos como un sitio independiente, viendo las carencias que existían dentro del periodismo en el fútbol americano en México ya hace 11 años. Y eso pues, nos ha llevado a ir evolucionando conforme también los medios de redes sociales independientes en general, en la generación de diferentes contenidos, al grado de, bueno, pues ya poner en el streaming pues la mayor cantidad de partidos y de transmisiones que se han generado en México en los últimos pues 8 años. De hecho, se había ido la televisión abierta, por ahí regresó Canal 11, antes apareció SPR con el Canal 14, donde estamos también con un programa semanal de televisión abierta a nivel nacional, disponible para más de 70 millones de mexicanos, y eso creo que ha logrado también impactar muy bien en lo que hacemos con Máximo Avance. El show sale los miércoles a las 8 de la noche, el Canal 14, y bueno, pues también dentro de lo que se ha generado, eso como Máximo Avance y de darle un impulso al fútbol americano en México, pues hemos abierto otras puertas ya para llegar un poco más a la NFL. Actualmente andamos también ya siguiendo tus pasos, como anduviste algún rato ahí en W en el 7:30 AM con los lunes por la noche y algunos jueves. Y bueno, pues también transmitiendo a los aceros de Pittsburgh en español. La verdad, una experiencia completamente diferente a lo que vivimos muchas veces como periodistas. En hacerlo, pues, sí de manera imparcial, pero, vamos, te tocan partidos diferentes cada semana. Aquí es distinto porque estás con el equipo, eres parte de la misma organización, desayunas con ellos, cenas con ellos, te vas al estadio en el mismo camión. Entonces, cambia un poco el feeling, la sensación de lo que representa estar trabajando ya con un club de la NFL. Sí, efectivamente. Y fíjate que así fueron mis inicios. 1994 en Grupo Asir se tenían los derechos de los Vaqueros de Dallas y en aquel entonces Grupo Asir decidió mandar a alguien a narrar los partidos. En ese entonces estábamos Pepe Espinosa, que en paz descanse, un abrazo al gran Pepe, Ciro Procuna y un servidor, pero Pepe y Ciro estaban ya en televisión. Bueno, Ciro ya estaba en Televisión Azteca, Pepe por supuesto desde hace mucho, ¿verdad? Y entonces los domingos había que mandar a alguien y me mandaban a mí a narrar. Entonces sí es un ambiente y es una experiencia completamente distinta el estar en el estadio y el formar parte de una estación oficial de un equipo, ¿verdad? Y qué bueno, me da mucho gusto, Arturo, porque pues hemos visto tu carrera ascendente y hemos visto que no se tiene ninguna puerta, sino que las abres, las tocas, las abres, las derribas con esa tremenda corpulencia de liniero ofensivo, liniero defensivo que te cargas, ¿verdad? Y qué bueno, claro. Y qué bueno que sigues teniendo esa exposición y qué bueno que sigas dando esa pues información y ese servicio y todo lo que haces por el fútbol americano en México, porque yo te puedo decir que hoy en día acá en Connecticut lo primero que yo reviso es Máximo Avance para ver qué transmisión tienen en ese momento, y es la manera como yo, al menos acá en Connecticut, puedo ver los partidos de la UNEFA. Y si te parece, pues hablemos primeramente de la NFL, el tema de los Steelers, ya que
pues estás constantemente con ellos, semana a semana narrando los partidos, vas al estadio, ya sea de local o de visitante, y en los Steelers pues vienen de ganar un partido contra Atlanta donde muchos pensaban que iban a perder, donde la defensiva iba a ser uno de los factores a prueba porque iban contra una ofensiva con muchas armas. Pero tú, ¿qué has visto alrededor de este equipo que ha tenido pues muchos problemas con el tema de Le'Veon Bell, con el tema de las declaraciones de Antonio Brown, con la situación de Mike Tomlin, que decían que había perdido el vestidor? ¿Cómo los has visto todas estas semanas? ¿Cuál es tu impresión de este equipo después de esta victoria? Yo creo que ya después de estas 5 semanas, no queda ninguna duda que la mejor medicina es el triunfo. Y la forma en la que ganaron esta semana 5 ha ayudado para relajar muchas cosas y sobre todo perder esa distracción que se había generado con Antonio Brown, con Le'Veon Bell, que todavía seguirá y que habían reportes precisamente de ESPN en las que parece que puede regresar para la semana de descanso, que será la semana 7, en la que ya podría firmar, en la que le cuenta como semana de trabajo, aunque haya descanso, con fines del contrato y sobre todo de lo que él tiene en esa etiqueta franquicia, lo cual no le gusta porque él buscaba un contrato que la verdad le habían ofrecido ya los acereros bastante jugoso. Sin embargo, el problema aquí en la negociación era la cantidad de dinero garantizado. Él quiere ya tener amarrado 40, 45, 50 millones de dólares por el contrato que se le había ofrecido por ahí de 70, pero lo cual creo que es una buena causa, y lo vimos con Earl Thomas en la lesión. Quieren asegurar su futuro. El problema que yo veo es que de alguna manera, y la línea ofensiva, ese es el sentido de la línea ofensiva, les había prometido que iba a estar para el primer día de actividad de la temporada. Llegó el juego de Cleveland, no se presentó, y eso creo que generó mucha molestia y que se pudo contagiar nada más en la línea ofensiva, con Antonio Brown, etcétera, sino en general dentro del equipo. Y eso evidentemente se transmite, cuando hay dudas, afecta con la afición. Y los cuestionamientos, imagínate, empates con Cleveland, con un Boswell que el año pasado tuvo una muy buena temporada, que recibió un muy buen contrato y que de pronto está fallando y que lo ha seguido haciendo. Entonces, de alguna manera, esta situación junto con los castigos que Mike Tomlin en la semana decía que han sido una broma sobre la rudeza al pasador, que yo creo que ahora podremos platicar un poco de eso, pero todos estos elementos, combinados con derrotas, cuando eres un equipo que está proyectado para llegar al Super Bowl, al menos ser contendiente, me parece que sí es lo que genera esa turbulencia. Hoy el panorama es mucho más relajado después del triunfo con Atlanta, pero tampoco por una derrota o un triunfo puedes cambiar el semblante drásticamente. Yo creo que tendrán que ir paso a paso. Y la situación, ya al haber esa conexión mejor que la del Wi-Fi entre Antonio Brown y Big Ben, me parece que va a dejar mucha calma para AB, comparado con lo que ha parecido también de Juju Smith-Schuster, un jugador que la verdad lo ves, es un chamaco que le gusta divertirse, que está cotorreando todo el tiempo, que le gusta disfrutar de ser parte de ese equipo y de, pues hoy en día ya ser una estrella. Entonces, creo que son muchos elementos los que están en esa licuadora, pero me parece que la parte álgida son los castigos y la disciplina que en el terreno y fuera de él tiene que imponer Mike Tomlin, en la cual tiene que, a lo mejor no es su estilo, pero tiene que empezar a apretar tuercas, ¿eh? Sí, y fíjate, en ese sentido, a mí me gustaría saber y que le expliques a la gente que nos escucha, Arturo. Tú sabes que, bueno, una cosa es lo que puedan decir los jugadores en conferencia de prensa, una cosa es lo que puedan decir los jugadores en el micrófono, que hay algunos jugadores que pues no dimensionan todavía el que cuando tienes un micrófono tienes que ser cuidadoso y mejor guardarte las cosas que se dicen en el vestidor y no exponerlas en los medios de comunicación, y eso ha ocurrido a veces con los Steelers. Ahora, ¿qué se dice? Porque tú tienes esa gran oportunidad de estar en los estadios con los Steelers. ¿Qué se dice de la gente que cubre a los Steelers regularmente, en el día a día? Porque esos son los que al final, como decimos, traen la chuleta, traen la papa, traen la nota, ¿sí? ¿Cuál es el ambiente con respecto a la situación de Le'Veon Bell? Que quedará con el equipo una vez que firme. Él tiene que firmar, ser jugador franquicia, pero ¿se vestirá de Steelers o pasará a ser una moneda de cambio como se ha llegado a mencionar? Podría ser cambiado. ¿Qué es lo que se comenta, Arturo?
Fíjate que día a día han habido diferentes versiones. El reporte por parte, me parece que de Fowler de ESPN, que había tenido una comunicación pues un poco más extensa, o sobre todo, me parece la única comunicación realmente con Bell a lo largo de todo este tiempo. Kenny Goldberg por ahí había platicado, que es el gerente general del equipo, y con quien hemos tenido muy buena relación, no meterse más allá de esto. Ya hicimos la negociación, ya se ofertó y no la aceptó. Nosotros vamos a seguir en lo que sigue y en lo que nos corresponde. Entonces, me parece que ese teléfono descompuesto y versiones que de pronto puedan suceder, porque evidentemente ya después de esa figura en la que no quisiera jugar o no quisiera estar con el equipo, ¿no? Podemos hablarlo teóricamente, habría puertas para un posible trade. Y de ahí de inmediato empezaron a aparecer, a ver, incluso los mismos medios, somos los que empezamos de repente a hacer ruido. ¿Qué equipos pueden? Bueno, pues para el tope salarial, estos son los disponibles. Oye, los Cowboys tienen el sí que no les va a interesar. Tienen sí, y de eso empieza a generar ya unas posibilidades. Evidentemente también se forza un poco hacia los equipos o algo de comunicación hay al interior, que eso difícilmente luego podremos saber o hasta que ya puedan cerrarse ciertas cosas. Pero lo cierto es que este reporte generó la posibilidad del regreso. ¿Por qué? Porque evidentemente a Le'Veon Bell no le conviene perder 10 millones de dólares por lo que resta de la temporada. Ya perdió unos cuantos millones, no son todavía la mayoría del contrato, pero lo importante para él es, bueno, ya se ahorró 5 partidos de golpeo, ¿no? Donde lo exponen, porque eso también creo que es cierto. Él sabe que cuando llega al equipo, a pesar del trabajo que ha tenido James Conner, que le daría profundidad a la posición de corredor, va a ser utilizado 25-30 veces por partido. Es un número alto, sobre todo para una ofensiva en la que no utilizan tanto un fullback. Ahora vimos que ya parecía un doble ala cerrada y creo que eso de alguna manera permite que puedas correr mejor el balón, que puedas aprovechar algunos bloqueos incluso sobre el siguiente nivel en los linebackers, pero es claro que podría ser castigado por las defensivas de Le'Veon Bell y explotado a más no poder para tratar de sacar lo que se le está pagando. Pero la posibilidad de quedarse contra un trade, yo creo que es diferente la forma de poderlo ver. Yo creo que como parte del equipo, la gerencia tendría que aprovecharlo. Es un jugador que le va a ayudar mucho, que sin duda cambia para la defensiva cómo tienes que prepararte para Bell o para Connor, independientemente que puedan estar ahorita generando resultados similares. Pero la contraparte de buscar un posible trade es, ya vimos que no te podría dar mucho. Primero tienes que firmar esa etiqueta franquicia que llegue con el equipo y de ahí la posibilidad de intercambiarlo. Pero no creo que se vaya a mover tan fácilmente si no tiene un posible contrato negociado. Entonces, a largo plazo. Y eso creo que es lo que lo hace más complicado. El problema no es que llegue con el equipo y que se presente, que firme, que pueda jugar, sino lo que él necesita negociar a futuro, y el único equipo que hoy puede hacer eso es el conjunto de Pittsburgh. Entonces, me parece que su futuro tendría que regresar con los acereros, pero no sé qué tan buena química habrá después de este eventual regreso, y que con la afición, conociendo la idiosincrasia de la ciudad, el sentir de la afición, que no es una población o un estado socioeconómico muy alto, ¿no? En cuanto a lo que generan por trabajar, lo que podrían gastar en la ciudad, porque viven para sus deportes, para ir a ver a los Pingüinos, para ir a ver a los Piratas y por supuesto a los Steelers. Yo creo que hay cierta indignación de no querer ser parte, y un equipo que tradicionalmente lo ha hecho muy bien con los Rooney, ¿no? El May está por encima de la organización, y yo creo que eso es lo que ha pegado más en el corazón, en la forma de ver a Le'Veon Bell por parte de los aficionados. Pero yo creo que su futuro tendría que estar manteniéndose con Pittsburgh, más allá de un posible cambio en el cual no ganarían tanto como lo que pueden tener ya en el terreno de juego, pero sí me parece que el equipo o la organización, junto con la afición en Pittsburgh, están dolidas. Sí, definitivamente, pues sí, y ya veremos, porque todo lo que expones es muy cierto, y todo lo que pues explica la manera como pueda llegar un cambio o no, que es muy difícil, y también la importancia para Le'Veon Bell de estar en el terreno de juego para, pues, primero poder ser agente libre. Si él no firma su etiqueta de jugador franquicia antes de la semana 10, no podrá ser agente libre. Lo que él quiere es un contrato a largo plazo, y para eso
tiene que hacer lo primero, y lo primero es firmar esa etiqueta para después llegar a ser agente libre. Bueno, pues es un tema del cual seguiremos hablando y por supuesto que conforme el equipo de los Steelers vaya mejorando, vaya ganando, vaya pasando la temporada, pues seguirá el tema de Le'Veon Bell, así se acerque la semana 7, que es semana de descanso, pero como bien dices, él se puede presentar, la puede cobrar porque ya forma parte del equipo. Aprovechando también que estás con nosotros, Arturo, pues vale la pena tocar el tema del fútbol americano en México. Mucha gente lo ha preguntado. La UNEFA, la CONADEIP, presenta situaciones muy interesantes. Este fin de semana se dieron partidos, Arturo, como la victoria del TEC de Monterrey al campeón TEC Toluca y la victoria de Burros Blancos en el Wilfrido Massieu ante el equipo de los auténticos Tigres, lo cual, pues, nos puede en la UNEFA descuadrar un poco las semifinales que año con año las teníamos casi agendadas en Monterrey y en la Ciudad Universitaria. Se pone interesante la situación en ambas ligas con estos resultados, ¿no? Sí, fíjate que en CONADEIP hemos visto de alguna manera un mayor contraste de repente en resultados. Hemos visto campeón al equipo de Monterrey, a la UDLAP y el TEC Toluca. Por ahí el TEC Borregos Sen en aquel entonces había sido anfitrión ya en una final contra Monterrey. Pero la tendencia es constante y es muy clara, ¿no? Los equipos que más invierten, que tienen mejor reclutamiento, son los que son contendientes y creo que Monterrey empieza a recuperar parte de eso después de algunas adquisiciones importantes que tuvieron con jugadores que ya cambiaron esto de la elegibilidad de 5 años cuando tienen la oportunidad de estudiar un posgrado. Hay escuelas que no tienen algunos posgrados y eso, bueno, pues de alguna manera abre la posibilidad para que vayan al campus más grande, el tecnológico que está en Monterrey y traer jugadores ya experimentados de selección nacional y que pueden tener un impacto inmediato para su última o dos tal vez temporadas. Eso me parece que es un factor importante que Monterrey lo puede aprovechar. Para mi gusto es el equipo a vencer desde antes de esta victoria, del inicio también complicado que ha tenido la Universidad de las Américas Puebla, mientras que el TEC Toluca sí luce como ese equipo número 2 y que ya vimos que la diferencia es muy estrecha, no nada más entre Monterrey y Toluca, también con los aztecas, y en playoff sabes que cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, en la UNEFA, que hemos visto a lo largo de 10 años la misma final entre Pumas y auténticos Tigres, la derrota que tuvo el equipo de la Autónoma de Nuevo León contra los Burros Blancos en el Wilfrido Massieu cambia el panorama completamente, porque de entrada esto abre la puerta para que el próximo 27 de octubre, que se abre el juego en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Imagínate, desde 1990 no hay un partido de fútbol americano estudiantil en ese estadio, que recordarás cuando la intermedia jugaba, creo que desde la matiné hasta la medianoche, era como las jornadas que luego tienen en ESPN 3 de 3-4 juegos de college, así era en la intermedia, en la Liga Mayor en ese estadio, y creo que el tener la posibilidad de que la gente vaya a ese inmueble a un posible partido de invictos, porque todavía tanto Pumas como Burros Blancos marchan de manera invicta, tuvieron una semana cómoda después de jugar contra la conferencia de abajo, pero yo siento que el panorama va a ser muy interesante porque para Burros Blancos, imagínate, es la gran posibilidad. Y las autoridades del Politécnico están tal vez todavía no invirtiendo tanto dinero. Desconozco los presupuestos, sabemos que a lo mejor no son tan altos como podría suceder en la Autónoma de Nuevo León y en los Pumas, que también han bajado un poco los recursos, pero están cambiando la forma de trabajar con el equipo, de acercarse con los jugadores, y creo que eso está teniendo ya un impacto claro. Obviamente un cambio de coach, como sucedió con el coach Chaparro después de lo que había hecho Ernesto Alfaro, para mucha gente era como, bueno, un pequeño retroceso, bien el discípulo. Sin embargo, ha mostrado que las cosas pueden hacerse bien. Auténticos Tigres no es el mismo equipo de años anteriores, eso ha quedado claro con el resto de los rivales. La semana pasada sobrevivieron ante las Águilas Blancas allí en el Gaspar Más. También sucedió al inicio de la temporada con los Leones de la Nahua, que han sido un equipo que ya estuvo también el año pasado, en playoffs. Pero me parece que esta temporada ya no veremos la misma final, y eso es agradable porque cambia el panorama, eso siempre va a ser positivo, pero además que podría cambiar toda la baraja. Imagínate que Burros Blancos pueda ganarle a Pumas en ese partido el 27 de octubre y podrían ser sembrados número 1 para recibir toda la postemporada en casa. ¿Cuándo se juega la postemporada, Arturo? Te pregunto porque voy a andar por México, no sé si haya jornada, no sé si haya partido
el 17, sábado 17 de noviembre, pues previo al 19, que es el lunes por la noche allá en la Ciudad de México, para ver si hago un espacio y hay partido, porque la otra vez que me tocó ir, creo que una semifinal era en Monterrey precisamente, o no había juego en aquella ocasión, no me acuerdo. Pero ¿cuándo serían las semifinales? Fíjate que hubo cambio por la reprogramación del partido de Pumas CU contra las Águilas Blancas, el cual iba a ser en la semana 1, ahora se mueve hacia el final de la temporada regular para generar una semana 10. Este partido será por ahí del 9-10 de noviembre, así que habrían semifinales en casa. ¿Qué es la ventaja que ya tienes? Que ese sábado seguramente jugará tanto Pumas o Burros Blancos como local por el resultado que mencionábamos contra los auténticos Tigres. ¿Qué tendría que pasar? Que la Autónoma de Nuevo León vaya a CU a ganarle a Pumas y que Pumas le ganara a Burros Blancos de visita para que cambiara y hubiera un triple empate con una derrota, que ese, bueno, pues sería el escenario en el que Auténticos Tigres podría recibir en la semifinal. Si no, necesita que alguno de sus dos equipos pierda 2 veces, lo cual se antoja ya un tanto complicado, pero pues todavía le queda mucha cuerda a la temporada, pero yo creo que semifinales en uno de esos dos equipos va a estar teniendo juego en casa y deberá ser en el sábado, así que debería ser un duelo atractivo y ahí para que te des la vuelta y a recordar viejos tiempos. Sí, definitivamente. La verdad, aunque no lo crea la gente, pero me muero de ganas por estar en un partido de fútbol americano en México, donde sea, en Ciudad Universitaria, en el Willie Mays, que tiene años pues que no me toca un partido ahí, porque realmente los últimos años que estuve en la Ciudad de México era cuando estaba cerrado o cuando más bien no le permitían jugar a los equipos del Politécnico en el Willie Mays. Pero ojalá que se dé una buena semifinal, ojalá que haya buenas semifinales, ojalá que sea otra final, no por no ver a Tigres o a Pumas. Creo que le hace bien a la UNEFA tener a otros equipos involucrados, y desde el año pasado Burros Blancos es uno de los equipos que ha levantado, y en la CONADEI pues ojalá que siga igual de cerrada, de pareja, y que sean buenos partidos, que sean un buen cierre de temporada. Y en máximoavance.com, ahí tenemos todas las transmisiones con el streaming, ¿verdad? Sí, porque además hemos hecho una alianza, tanto SPR con Canal 11, entonces estamos transmitiendo los 2 juegos semanales del Politécnico, el partido de la Autónoma de Nuevo León cuando están en casa, los juegos de los Pumas y también ya los duelos del TEC de Monterrey. Tenemos alrededor de 6-7 equipos que cada semana los estamos transmitiendo. Y bueno, pues de repente hay oportunidad de hacer algún otro juego, pero lo importante es que ya es garantía, ¿no? Y sobre todo que mucha gente lo que hace ya es activar la notificación, saben cuando viene el partido, y eso, bueno, pues te agradece porque de inmediato vas al aire y ya tienes alrededor de 150 personas ahí viendo el partido, y eso de alguna manera va creciendo ya conforme avanza el juego, si está atractivo, ¿no? Ya lo sabes que de repente el garbage time ya no le gusta a mucha gente, y bueno, la semana pasada se vio claro con varios resultados abultados, pero el juego de la semana raro, ¿no? 3-0 en un partido de Liga Mayor. Yo no recuerdo, y me preguntaban como con motivo de trivia, ¿cuándo había sido la última vez que el TEC de Monterrey había ganado un partido sin anotar a la ofensiva? Habría que yo creo que hablar con Fran González para saber ese tipo de cosas. Sí, yo recuerdo uno, no lo ganaron, fue una final contra los Aztecas que terminaron 6-3, si no mal recuerdo, una final ahí en el TEC de Monterrey. Habrá sido finales de los 90. Yo creo que fue la del tricampeonato, me parece, ¿no? Sí, fue 97. Sí, fue una de esas del tricampeonato cuando se daban aquellas finales entre Aztecas y TEC de Monterrey, que se dieron de manera muy seguida, pero una de ellas fue precisamente 6-3, fue el marcador final, si no mal recuerdo. Pero perdieron. Acá lo más curioso es que ganaron, acabaron el partido 3-0. Yo cuando vi el marcador, yo dije, se me hace que esto es un tuit o algo que ya tiene tiempo que lo postearon, ¿no? Y seguramente van en el primer cuarto. Y me fui a máximoavance.com y acabé de ver el juego ahí. Incluso vi precisamente la última serie ofensiva, después de que toma el balón TEC Toluca, empieza a avanzar,
con una draw, tiene una gran jugada y luego viene el pase interceptado. Prácticamente eso fue lo que vi, ¿no? Lo que vi del juego y pues la verdad fue un partido muy muy interesante. Pues Arturo, te agradezco mucho estos minutos y estaremos en contacto y obviamente seguiremos toda la información que generas en máximoavance.com y dónde te pueden seguir en Twitter o en redes sociales. Ahí aparecemos como @ArturoCarlos o también en Instagram, en Facebook, ahí está el fanpage, ahí nos pueden seguir. Estamos posteando más información de los aceleros, que es algo que la gente pues de alguna manera nos ha pedido y bueno, pues obviamente con el tema del fútbol americano en nuestro país, y acá nos vamos para ese Monday Night que todo el mundo lo quisiera ver como duelo de invicto. La verdad está muy complicado que logren sobrevivir tanto los Rams como los Chiefs, pero sería tremendo ver un juego de ese calibre con equipos invictos, ¿no? Sí, seguro. Ojalá que así sea. Tampoco no creo que lleguen invictos los dos, pero sí va a ser un gran partido. ¿Dónde te pueden escuchar, Arturo Carlos? Dices que los jueves por la noche y lunes por la noche, 730 de AM, W Deportes, estás ahí transmitiendo la NFL. ¿Y dónde te escuchan con los Steelers? Con los Steelers en Radio Capital 830 AM, ahí están todos los partidos a través de la plataforma de Steelers en español, y lo pueden seguir también en la computadora en steelers.com/español. Ahí pueden seguir los juegos, pero en el radio en la Ciudad de México y dentro de las repetidoras que tiene Radio Capital 830 AM en la Ciudad de México, ahí están todos los partidos de local, de local y de visita de los acereros, a la hora que sea, el día que sea, ahí nos pueden seguir, y obviamente con toda la cobertura ahí para que también se echen un clavado a la página. Estamos subiendo podcast, estamos subiendo comentarios tanto posteriores al juego como previos durante los días de juego, etcétera. Así que pues ahí está la información y que sigan la nación acerera, que sabemos que hay muchísimas. Es más, como un dato nada más así curioso, hay más aficionados de los Steelers en la Ciudad de México, creo que en la delegación Benito Juárez, ahora ya municipio, que creo que en todo Pittsburgh. Imagínate nada más, seguro, la afición de los Steelers en México es de gran número, muy bien organizada y siempre apoyando al equipo. Oye, también los jueves por la noche y lunes, ¿siguen ahí W Deportes? ¿Siguen yendo al Big Factory o ya no? No, habían creo que cambiado el restaurante, se había movido a Alboa y me parece que por ahí alguna otra opción con Chili's. Hasta ahora me ha tocado un cautiverio ahí en Tlalpan 3000 con el buen Ramón Aranza. Ayer me tocó con Centeno también, que ahora se fue a ver a los Vaqueros allá a Houston. No creo que ande de muy buen humor esta semana, pero aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Un saludo al buen Alex Centeno. Al menos le tocó para tiempo extra, o sea que valió la pena el boleto, ya no la victoria para sus Cowboys, pero bueno, ni hablar. Pues qué bueno, Arturo, te mando un saludo y gracias por estar acá. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias a Arturo Carlos por esta colaboración aquí en Viruega Podcast y también hace un momento con Ibis Aburto. Un poco más extenso este episodio de Viruega Podcast, pero vale la pena tener otras voces y sobre todo voces reconocidas, periodistas que han estado cubriendo el fútbol americano de la NFL y de México a lo largo ya de muchos años. La invitación para que nos acompañe en el siguiente episodio, las vías de comunicación Pablo Viruega en Twitter, en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, Instagram es @Pablo Viruega y el correo electrónico para estar en contacto info@pabloviruega.com. Gracias y hasta la próxima en Viruega Podcast.